Tengan todos buenos días, hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor esta mañana? Después de haber orado, después de haber estado platicando con su Padre, ¿está listo para alabarle y adorarle? Usted sabe que recordamos este día en nuestra iglesia: la muerte de nuestro Señor Jesús, pero resucitado, ¿no es cierto? Amén. Entonces voy a pedirle que busquen su Biblia, el libro de Lucas, San Lucas. Pueda ponerse de pie y se ubica en el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24, y cuando ya lo encuentre puede ponerse de pie. Tenemos San Lucas 24. Amén. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando en ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. El Señor había resucitado. Dice: la tumba le encerró, pero Él la venció. ¿Lo podemos cantar esto juntos esta mañana? Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó, de guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Y con gran poder resucitó, el sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Cristo la tumba venció,
fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria, gloria, aleluya, amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Cantamos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho en nuestro amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabamos esta mañana, hermano. Amén. Y gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Una vez más conmigo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Voy a darle honor con unas palmas esta mañana al Señor Jesús, porque venció la muerte. Y Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Siempre desde el principio de la creación ha sido bueno con toda la humanidad. Palmas, sí. Entra con acción de gracias, por sus actos alabar. Entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Conmigo. Alabale al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que Toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. porque bueno es Dios. Amén. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. ¿Se oye? Palmas. Amén. Él es exaltado. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno
siempre se imagina la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Y Él es palabra de vida eterna también, ¿no es cierto? Dele ese aplauso al Señor, hermano. No se quede sin darle gloria a Dios. Eso hemos venido esta mañana, a glorificarle. Toda una vida debemos glorificarle a ese Jesús que venció la muerte y ahora es palabra, es pan de vida para toda la humanidad. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo. Palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene. Amén. Palabras de vida eterna. Para todos. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Decimos de vida es Cristo, la luz del mundo. ¿Quién es? Es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, su Salvador y su Rey. Ese gran Maestro, el gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Dígale que tiene la par, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, hermano. Bienvenido esta mañana a la presencia de nuestro Señor en la casa de Dios. No deje de saludar a nadie esta mañana. Salúdense unos a otros. Y dense un fuerte abrazo. Qué alegría vernos en la presencia de nuestro Padre, alabándole con cánticos, salmos y aprendiendo de su palabra. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para todos. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
aplauso al Señor. Sean bienvenidos y puede tomar asiento. Puede tomar asiento esta mañana. Qué bueno poder empezar este domingo alabando a un Dios poderoso, vencedor. Lo que sí veo es que quizás este clima, no sé si fueron observadores en la mañana, cuando abrí mis ojos había un gran sol y de repente empecé a sentir un vientecito, no sé si allá porque ahí donde yo vivo creo que el viento da vuelta, entonces ahí empezó a sentirse un viento y empezó a meterse una nubazón y se puso gris el día. Yo espero que eso no le haya detenido a venir a la iglesia a muchos hermanos, pero usted y yo estamos en la casa del Señor, el mejor lugar donde podemos estar este día. Amén. Y sea cada uno de ustedes bienvenido. No sé si hay alguien que nos visita. Si hay alguien que nos visita por primera vez, yo quiero saludarle y darle un fuerte estrechón de manos de nuestros hermanos que están alrededor suyo. Si hay alguien, levante su mano y lo podemos saludar esta mañana. No hay nadie, ¿verdad? Bueno, pero tenemos a alguien que tenía rato de no visitarnos en este lugar. Son los esposos Barrientos. Están aquí, bienvenidos. Qué bueno tenerles en la casa del Señor, en su casa, porque ustedes son parte de esta gran familia. Ahora están en otro lugar también, y lo bueno es que siempre llevando la palabra del Señor en esos lugares donde los tiene. Así que sean bienvenidos, hermanos, un placer tenerles en este lugar también. ¿Alguien más que haya venido ya y tenía rato de no verle? No, nadie. Pastor, ¿quiere dar? Ok, entonces vamos a ver algo muy especial esta mañana. Un saludo para ustedes. Hoy presentaremos el proyecto misionero de nuestra hermana Ninette Jiménez en España. El pasado 28 de septiembre se tuvo una reunión de mujeres. La oradora invitada retó a las mujeres a orar con fervor por las nuevas generaciones, especialmente los niños. Por supuesto, no podía faltar un convivio al terminar la reunión. Del 13 al 18 de agosto se tuvo la visita de un grupo evangelístico de jóvenes de Pamplona. Fueron a la Plaza Castelo de Riancho y a la Alamada de Puebla de Carabiñal. Tres de los jóvenes, Javier, Josué, ambos gallegos, y Elizabeth, cubana, bajaron a las aguas bautismales el pasado 25 de julio. Fue una gran bendición. Y no olvides orar y ofrendar por este proyecto misionero. Sé parte de esta bendición. Oremos por los misioneros que están fuera de nuestras tierras y especialmente por Ninette Jiménez, que es la hermana que les han presentado en este momento. Señor, te damos gracias, Padre amado, por todos tus hijos que has escogido, Padre Santo, para que vayan a ver la mies que tienes fuera de este lugar. Gracias, mi Señor, porque ellos están haciendo la obra que tú quieres que hagan. Te suplicamos, Señor, que escojas más misioneros de nuestra iglesia que puedan ir a esos lugares, a otros lugares también, a llevar tu palabra, mi Señor, a quienes lo necesitan. Bendice especialmente, Padre Santo, a los nuestros, a los más cercanos que tenemos, que son el hermano Luis Eliseo y la hermana Ninette. Gracias te damos por la salud de ella, Padre Santo. Tú le has mejorado grandemente
y sabemos que tú quieres que esté sana completamente para que pueda seguir en la obra que tú le has encomendado. Te suplicamos, Padre Santo, que nosotros no nos olvidemos ni un solo instante de que ellos necesitan de nuestras oraciones. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre amado. Amén. Amén. Así es. Hermano, y todo esto es por gracia. Una gracia inmensa que nos alcanzó a usted y a mí. Y eso dice esta alabanza, esa gracia sublime que nos alcanzó a usted y a mí. El Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar. Gracias, Señor. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Ese Cordero es digno de su alabanza y de mi adoración esta mañana. ¿Lo puede decir conmigo a una voz? Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno es el Rey que la muerte. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí,
Cordero Santo, inmolado en la cruz. Gracias por tu infinita misericordia para la humanidad y nosotros en este lugar, Señor. Señor, te digo esta mañana, gracias por lo que has hecho en mí. Y dígale usted, gracias por lo que has hecho en mí, Señor. Gracias sublime es, ¿Puede decirlo? perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a orar esta mañana. Incline su rostro y oramos al Dios Todopoderoso, Cordero Santo, inmolado en la cruz del Calvario. Oremos, bendito Señor. En esta mañana nos reunimos acá con el propósito de poder exaltarte, Señor. Y es que seríamos ingratos, seríamos desagradecidos si no te adoráramos, si no te exaltáramos, si no te diéramos gracias. Es que la obra que has hecho en cada uno de nosotros es una obra grande, preciosa, hermosa. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy tenemos vida y vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos no por lo que hicimos, sino por lo que tú hiciste, de enviar a tu Hijo Jesucristo para que Él se ofreciera como sacrificio en lugar nuestro. Y Padre, esa obra de Jesús y la fe que hemos puesto en Él nos ha dado una nueva vida, nos ha dado nuevos propósitos, nueva visión. Hoy, Señor, ya no andamos a la deriva, sino que hoy sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una fe, tenemos una esperanza. Y la esperanza es que eternamente estaremos contigo. Y, Señor, por eso eres digno de ser alabado. Por eso eres digno de ser exaltado. Y tu iglesia en esta mañana te lo ha expresado. A través de estas alabanzas, de estos cantos, tu iglesia te ha expresado su amor. Estaba observando acá algunos hermanos que tenía al frente y me llamó la atención de ver a hermana Aide y ahí cantando con su nietecita Alejandra y Gerson tocando acá la batería. Qué bonito ver las familias que están integradas, ver a Eloísa cantando, a Carlos también dirigiendo y sus hijos también están haciendo ministerio. Qué bueno, hermanos, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Quiero también aprovechar para dar gracias a Dios porque tenemos acá a nuestros hermanos, hermana Mauricio, hermana Elvita. Qué alegría verles de nuevo acá con nosotros. Qué bueno, hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Son de mucha bendición para nosotros allá en la lejanía y sé que son de bendición allá donde el Señor les tiene en este tiempo. Hermanos, un hombre allá en los Estados Unidos que era un soñador. Era un soñador y él hizo famoso esas palabras que él decía: tengo un sueño, decía él. Tengo un sueño. Este era Martin Luther King, un hombre de raza negra. ¿Y cuál era el sueño de Martin Luther King? El sueño de él era de que su gente fuera liberada de la esclavitud que estaban sufriendo allá en los Estados Unidos, fueran liberados de la opresión, del maltrato y todo eso que su gente tenía. Y entonces él decía: tengo un sueño, y esas palabras él las propagó por todos los Estados Unidos. Y decía él: yo tengo un sueño de que algún día nuestros hijos van a reunirse con los niños blancos y todas las razas van a ser un país fuerte acá en los Estados Unidos, decía él. Lamentablemente, fruto de su sueño, pues lo asesinaron. Pero las palabras quedaron allí y hicieron un impacto. Las leyes fueron modificadas en buena medida
y pues de verdad, en buena medida, el sueño de Martin Luther King se ha hecho realidad. Dios tiene un sueño también para con nosotros, la iglesia. Dios tiene un sueño para con nosotros, y ese sueño Él lo ha dejado estampado ahí en la carta a los Efesios, que quiero que por favor vayan a la carta a los Efesios. Una carta preciosa que yo les motivo a que la lean. Efesios nos habla de la nueva vida en Cristo. De eso nos habla la carta a los Efesios. Es preciosa, de verdad. Son 6 capítulos, se lee en un tiempo corto, y yo les invitaría a que la lean. El escritor de esta carta fue el apóstol Pablo, un hombre que Dios utilizó de una manera tremenda para la extensión de su reino. Un hombre que Dios utilizó para llevar su palabra a todo el mundo conocido en aquella época. Todo aquello que estaba bajo el dominio romano, pues fue alcanzado con la palabra de Dios. Y buena parte de ese trabajo lo hizo el apóstol Pablo. Y cuando escribe esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo está en una cárcel. Ahí está, en una cárcel está él. Ahí está en la cárcel, y desde la cárcel él está pensando en sus hermanos. Él está pensando en la iglesia del Señor, y desde ahí él se pone a escribir esta carta. Él escribe en esa prisión, escribe la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses, también lo escribe, y escribe Filemón, ahí en esa cárcel que él estaba padeciendo. Y ahí nos dejó esta carta Efesios. Y yo quiero que leamos, vayamos al capítulo 4 de la carta a los Efesios. Todo el capítulo 4 nos habla acerca de la unidad de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Y nos habla de que para que la iglesia sea unida, nosotros tenemos que desarrollar un carácter, el carácter de Cristo. Tenemos que desarrollar las virtudes que Cristo tenía. Debemos de desarrollar la humildad, la mansedumbre. Debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos de estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos un solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos un mismo Dios, que es Dios y Padre de todos. Y ahí va llevándonos acerca de cómo nosotros debemos de desarrollar la unidad. Dice que para desarrollar la unidad también Dios nos ha capacitado. Nos ha capacitado dándonos dones, talentos, habilidades, para que los pongamos al servicio de su obra. Pero también Dios ha dado a la iglesia hombres y mujeres capacitados para dirigir la iglesia, para instruir a la iglesia. Y ahí es donde yo quiero detenerme un poco. En el versículo 11, quiero que leamos en el versículo 11 hasta el versículo 13. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la Escritura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre Santo, vamos a meditar en tu palabra, Señor. Esta palabra que tú nos has dejado para nuestro provecho. Esta palabra que ha sido de provecho a muchas generaciones de creyentes y que hoy queremos que tú nos bendigas, Señor, que la podamos entender, que la podamos asimilar y que la podamos vivir. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios tiene un sueño, y Dios tiene un sueño de tener una iglesia bien equipada, una iglesia comprometida, una iglesia consagrada,
una iglesia que busca la unidad, que busca la fortaleza, que busca todos los recursos espirituales que Dios nos ha dejado. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y para que esa iglesia sea una realidad, esta iglesia tiene que estar constituida por discípulos instruidos. ¿Cuántos se pueden acá la declaración de propósito de nuestra iglesia? ¿Quién se ha aprendido la declaración de propósito? Todos los domingos, todos los cultos aparece ahí en la pantalla, aparece en el boletín, aparece en diferentes lugares, está en algunos afiches. Y eso es para que lo aprendamos. ¿Quién se la puede? ¿Quién se puede la declaración de propósito en esta iglesia? Te veo con ganas de decir, Giovanni, no. ¿Quién se la puede, hermanos? Yo sé que no la puede, son tímidos, no quieren. Alejandra, ¿vos te la podés? ¿Por qué no nos ponen, hermanos, si están ahí, si hay alguien en la cabina que nos ayude a que nos ponga ahí la declaración de propósito? ¿Hay alguien ahí en la cabina? Ah, sí, Alejandra, la encargada. Que nos ponga ahí la declaración de propósito, porque estamos hablando de que la iglesia que Dios quiere es una iglesia que esté constituida por discípulos instruidos, por discípulos instruidos. Entonces tenemos que saber, pues, ¿qué es eso? Y ahí está. Esa es la declaración. Eso es lo que nosotros anhelamos como iglesia. En la iglesia central de la Misión Centroamericana estamos comprometidos en glorificar a Dios. Estamos comprometidos en glorificar a Dios siendo y haciendo discípulos de Jesucristo en nuestra comunidad, El Salvador y hasta lo último de la tierra. Eso es, hermano. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Queremos ser una comunidad de hombres y mujeres comprometidos con el propósito de Dios. Pero para eso tenemos que ser discípulos instruidos. Y Dios ha dado lo necesario para ello. Mire el verso 11 de nuestro texto. Dice, y Él mismo constituyó a unos. Y dice ahí hay una lista: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios ha dado los recursos para que nosotros seamos una iglesia instruida. Dios ha dado apóstoles. Cuando la iglesia se inició, Dios levantó a 12 hombres para que estos enseñaran, fueran ahí a través de todos los pueblos, las ciudades, enseñando el consejo de Dios, enseñando el evangelio, todo lo que Jesucristo les había enseñado. Estos apóstoles fueron de lugar en lugar enseñándolo. A ellos se les agregó el apóstol Pablo, que de una manera sobrenatural Dios se le presenta y lo constituye apóstol también. Entonces estos hombres fueron los que sentaron la base de la fe, la base que hoy nosotros tenemos. En aquella época ellos iban de lugar en lugar recordando las palabras del Señor Jesús, recordando lo que Jesucristo había hecho y lo daban a conocer. Ahora, gracias a Dios, ya no tenemos que depender de la memoria. De hecho, ya no están los apóstoles. Pero ya no tenemos que depender de la memoria, porque eso que ellos enseñaron, lo que el Señor Jesucristo enseñó, lo que ellos siguieron enseñando, que Cristo les había dado, hoy lo tenemos aquí en ese libro que usted tiene en sus manos. Ahí está, el Nuevo Testamento, ahí lo tenemos. Y ahí tenemos ese consejo para que nosotros nos instruyamos. Y Dios ha levantado personas para que su iglesia sea instruida. Pero dice que levantó apóstoles, pero también profetas. En el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, encontramos profetas, hombres que Dios levantaba para que le dijeran al pueblo cuál era la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Nosotros oímos acerca de los profetas, muchas veces pensamos en eventos futuros y algo hablaban de los eventos futuros, pero más hablaban de lo que Dios quería para el pueblo en ese momento, de lo que Dios quería en ellos. Cuando el pueblo se apartaba, entonces Dios levantaba a estos hombres para que fueran. Y ahí tenemos nosotros en el Antiguo Testamento una sección dedicada a los profetas. Si se dan cuenta, tanto los apóstoles como los profetas son gente que enseñaba la palabra, porque Dios está interesado en que conozcamos su palabra. Pero también dice que además de eso, dice, Él dio evangelistas. Ya esta palabra un poco ya más familiar. El evangelista, aquella persona que Dios le da una capacidad especial para que comparta el mensaje del evangelio, para que lleve las buenas nuevas. Y Dios le capacita de tal manera que tiene esa capacidad de llevar ese mensaje de vida.
Y la gente reacciona a ese mensaje entregándose a Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si bien es cierto, Dios dio esa capacidad a ciertas personas de evangelizar, pero también Dios nos dice que toda la iglesia estamos llamados a evangelizar. Quizá no todos tengamos el don de evangelista, pero todos estamos llamados a evangelizar. Quizá la tarea de evangelización nuestra no sea tan efectiva como la que tiene el que tiene el don, pero todos estamos llamados a hacerlo. Y esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia con discípulos instruidos por los profetas, instruidos por los apóstoles, instruidos por los evangelistas. Pero además de eso dice que también Dios dio pastores y maestros. Pastores y maestros. El apóstol, el profeta, el evangelista enseñaba la palabra. Pero enseñaba la palabra, la daba a conocer y él seguía adelante enseñando a otros grupos. Pero estos últimos que mencionamos acá, pastores y maestros, son aquellos que ya permanecen más tiempo instruyendo a la iglesia. Son aquellos que ya dedican más tiempo para la instrucción de la iglesia. Y gracias a Dios, porque aquí en la iglesia nosotros tenemos pastores, porque aquí en la iglesia tenemos maestros y maestras que enseñan la palabra de Dios. Y gracias a Dios por esos hombres y mujeres que tienen años de estar enseñando la palabra. Y yo doy gracias al Señor. Y han habido ejemplos acá maravillosos de eso. Y tal vez algunos de los más antiguos que estaban acá, nos acordamos de don Santiago Echegoyen. ¿Te acordamos de él? Era un maestro de profesión y un maestro también por vocación de Dios para enseñar su palabra. Y era un hombre entregado a su ministerio de enseñanza de la palabra. Los que ya tenemos días de estar acá, recordaremos. Él enseñaba la clase de caballeros. En ese tiempo la clase estaba acá. Aquí se reunía la clase de caballeros. Y allí estaba la pizarra al frente. Y don Santiago tenía el hábito, el buen hábito, de que todos los días sábados, él en la tarde venía a copiar el bosquejo de la lección que iba a dar el día domingo. Él venía el día, me acuerdo que estaba la pizarra, pero como por estar al frente, para que no diera un mal aspecto, había una cortina que cubría eso, ¿verdad? Entonces cuando ya el día domingo iban a dar la clase, corrían la cortina y ya quedaba la pizarra expuesta. Pues don Santiago vino ese día sábado, como todos los sábados, y él vino a anotar el bosquejo de su lección. Ese día sábado por la noche, ya más tarde después que él había venido, el Señor lo llamó a su presencia. Cuando yo recuerdo eso, hermanos, yo digo, qué ejemplo de fidelidad a lo que Dios nos ha encomendado. Qué ejemplo de fidelidad. Yo no me había puesto a pensar, pero alguien me dijo, quizás él ya andaba malito, posiblemente. Quizás él ya sentía, quizás algo en su cuerpo, se sentía mal, pero eso no le impidió a venir y estar acá y venir y anotar el bosquejo de su clase, porque el siguiente día él esperaba venir a dar la clase, a cumplir con su ministerio. Esos son los maestros que Dios ha levantado, hermanos. Y esos son los maestros que necesitamos. Maestros y maestras que de verdad tienen esa pasión, ese compromiso con la obra de Dios. Y la iglesia los necesita. La iglesia lo necesita. Dice él, Dios levantó pastores y maestros. Entonces, esa iglesia que Dios quiere es una iglesia con discípulos instruidos. Hermano maestro, hermana maestra, hermano pastor. Esa es la tarea que Dios nos ha dejado a nosotros, instruir a la iglesia. Trabajemos por instruir a la iglesia, por discipular, por agarrar personas a las cuales vamos a enseñarles el consejo de la palabra para que sean maduros. Eso es. Hay otros dones que Dios ha dado, pero los que somos pastores, los que somos maestros, Dios nos ha capacitado para enseñar la palabra. Y esa es la prioridad que nosotros debemos de tener, enseñar la palabra. Pero Dios no solamente quiere en su iglesia ideal discípulos instruidos, sino que también discípulos restaurados. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Mire el verso 12. ¿Cuál era el propósito? A fin, o sea, cuando dice a fin, ahí nos va a dar el propósito.
¿Por qué él levantó a estas personas? A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. La palabra que se traduce perfeccionar acá en nuestra Biblia, la idea es lograr que alguien esté totalmente preparado para desempeñar eficientemente una tarea. O sea que Él levantó en su momento a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, ha dejado a los pastores y maestros. Él los ha dejado ¿para qué? Para restaurar a los santos. Que la iglesia en general esté preparada para desempeñar eficientemente la tarea que Él nos ha encomendado. Porque Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros, hermanos. No sé si usted lo sabía, pero Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Dios nos toma en cuenta cada uno de nosotros. Para Dios somos importantes cada uno de nosotros. Lo crea o no lo crea, para Dios somos importantes. Algunos de los usos de esta palabra que se traduce acá, perfeccionar, son reparar, restaurar, reubicar. Cuando el Señor fue a llamar a los pescadores, allá que le hizo el llamamiento, dice que estaban algunos remendando sus redes. Después de una tarea del día, estaban remendando sus redes. Esa es la misma palabra que se usa acá, restaurar. Entonces, la idea es de que Dios quiere restaurarlo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque de verdad, cuando venimos al Señor, algunos venimos desarmados. Algunos venimos rotos, descosidos, venimos hechos leña. Así llegamos al Señor. Gracias a Dios por los jovencitos, porque que se han criado aquí en la iglesia. Miren, ustedes que tienen ese privilegio de estar acá desde temprana edad, es un privilegio porque ustedes, el Señor quiere preservarlos de toda la inmundicia que hay en el mundo. A veces los jóvenes, cuando ven que los otros jóvenes andan haciendo cosas, que echándole los cigarritos, que se van de parranda, a veces tienen el deseo de participar en ello. Mire, Dios les ha dado un privilegio que algunos no tuvimos porque ya llegamos ya grandes, ya venimos penqueados de afuera, amolados, ¿verdad? Ustedes valoren ese privilegio que tienen y ocupen su vida para la gloria de Dios. Entonces Dios dice que Él quiere perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Los que ha canonizado la iglesia romana? No. Los santos somos todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Todos los que hemos hecho nuestra confesión de que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esos somos los santos. Y aquí vemos muchos santos y muchas santas, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos que ser perfeccionados. Y para eso Dios ha levantado personas para que podamos ser perfeccionados. Dios quiere que estemos preparados, capacitados, reparados, restaurados, ubicados en el lugar que nos corresponde. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacerlo. Quiere obrar en nuestra vida, quiere obrar en nuestro carácter, mis hermanos. Y por eso al inicio decía de que tenemos que desarrollar la humildad, la paciencia. Por eso Dios, el propósito del Espíritu Santo en la vida nuestra, tiene varios propósitos, pero el propósito primario es formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso es de que allá en Gálatas leemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Por eso es que Él nos dejó a todo esto que nos enseña la palabra, para que nosotros podamos ser discípulos que estamos restaurados. Porque cuando uno viene del mundo y la naturaleza pecaminosa nos hace hacer lo contrario del fruto del Espíritu. Pablo va a decir en Gálatas también que el fruto de la carne, y comienza a dar una lista de pecados que son el fruto de la carne. Pero en nosotros tiene que desarrollarse el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Tiene que desarrollarse en nosotros el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo en 2 Timoteo escribe lo siguiente. Dice: procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Miren, eso es maravilloso, hermano. Y quiero decirles algo. Estamos estudiando el día miércoles el Sermón del Monte.
Y verdad, esta vez que pasé por este pasaje, no dejó de asustarme un poco un pasaje que leímos ahí en el capítulo 7. Porque dice que en aquel día, o sea, el día del juicio, algunos dicen que se llegarán y le dirán: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Dice que el Señor les va a decir: no los conozco, no los conozco. Y entonces, y analizábamos ahí de que era gente que tenía una creencia correcta, porque reconocían a Jesús como Señor, le decían: Señor, Señor. Pero y hacían cosas buenas, echar fuera demonios, sanar enfermos. Eran cosas buenas que el Señor dice que hay que hacer, el Hijo de Dios. Pero viene el Señor y le dice: no los conozco. Pero mire la última parte donde le dice: no os conozco, hacedores de maldad. Y hermano, me estoy saliendo un poco del tema. Pero la cuestión es que a veces nosotros hemos caminado con una cierta mal entendido la palabra. Porque creemos que con haber hecho una decisión un día, que ahí ya estuvo. Pero la Biblia no dice así. Dice que ahí comienza todo. Pero que la muestra, la evidencia de que una persona en verdad ha creído en Cristo Jesús es que tiene su vida restaurada. Y que ya no vive para el mundo, sino que vive para Dios. Que la intención de su corazón es hacer la voluntad de Dios. ¿Puede esta persona en algún momento cometer un pecado? Sí. Pero le duele en su corazón, le duele en su vida porque ha cometido un pecado y se vuelca a Dios en arrepentimiento, le pide perdón y le pide ayuda para vivir de una manera diferente. Yo le pregunto a usted: ¿es ese lo que hay en su corazón? ¿Es ese lo que hay en su corazón? Dios quiere una iglesia con discípulos transformados, con hombres y mujeres que vamos desarrollando el carácter de Dios, la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Pero también Dios quiere que seamos discípulos activos, que esta iglesia esté constituida por discípulos activos. Leamos, vamos a ir leyendo, repitiendo el texto para que nos vaya quedando. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio. O sea que Dios levanta a estas personas para que capaciten a su pueblo, para que sean restaurados, y al ser restaurados, estos puedan cumplir un servicio, un ministerio. Volvamos a lo que estaban haciendo aquellos pescadores. Ellos terminan su faena y entonces van y empiezan a remendar las redes. ¿Para qué las están remendando? ¿Para irlas a guardar o para irlas a colgar y tenerlas como recuerdo? No, las están restaurando porque las quieren volver a utilizar. Quieren el siguiente día ir otra vez a pescar. Pues lo mismo es con nuestra vida. Dios nos ha restaurado porque Él quiere usarnos en la obra del ministerio. Dios quiere usarnos en la obra del ministerio. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros en la obra del ministerio. Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Nuestro país, en las estadísticas, dicen de que la tasa de desempleo en nuestro país anda por el 7%. O sea, de 100, 7 están desempleados. Pero el 70% de los empleados tienen un empleo informal. O sea, están empleados, pero no es un empleo formal, sino que son de los que andan vendiendo en la calle, que suben a los buses, y cuando llega el que va a censar: ¿y usted tiene trabajo? Sí, yo tengo trabajo, vendo dulces en el bus. Y de sí, yo vendo café ahí en la calle. O sea, están empleados, pero es un trabajo informal. Es un trabajo informal que no les permite tener ciertos beneficios, como por ejemplo prepararse para su vejez y tener una pensión. La inmensa mayoría de la gente en nuestro país, cuando se retira, no tiene ese beneficio. Entonces, si alguien dice: mire, la verdad que la tasa de desempleo real es más grande, la gente se rebusca para ir pasándolo día a día, tiene, pero no es lo que debería que dignifica a una persona.
Ahora, yo puedo pensar, ¿cuál será la tasa de desempleo acá en la iglesia? En el ministerio. ¿Cuál será la tasa de desempleo? Hay estadísticas que dicen que la vida de una iglesia, así normal, un 30% de los miembros sostienen toda la vida de la iglesia a través de los ministerios. O sea que hay un 70% de desempleados. ¿Dónde está usted? ¿Es parte de los empleados o es parte de los desempleados? ¿Dónde se ubica usted? ¿En los empleados o los desempleados? Ahora mire lo que dice el Señor. Él dice, ha levantado personas para que nos restauren para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Este día, de los días anteriores del aniversario, anunciamos una capacitación. Y era, ¿dónde encajo yo? ¿Cuál es mi lugar en la obra de Dios? Qué bueno por los que estuvieron presentes y qué malo por los que no estuvieron. Y mire, le voy a decir esto con mucho amor, con mucha prudencia, y espero en el Señor no ofender. Pero la mayoría de los que estaban es los que ya saben dónde están ubicados. Y los que no estaban son los que no saben dónde están ubicados. ¿Qué nos dice eso, hermanos? De que todavía no hemos comprendido el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios, Él nos ha restaurado para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. El capacitador nos hacía un reto y nos decía, miren, ustedes tienen tantos ministerios acá en la iglesia, tantos proyectos misioneros. El otro año a mí me gustaría oír de que han aumentado esos proyectos. Pero hermanos, ya los vimos. Yo sé que hay hermanos que dirán, mire, yo quisiera meterme en otro proyecto y ya está bien ocupado, porque eso sucede. El que está bien ocupado tiene tanto amor a la obra de Dios que quiere seguir ocupados. Pero hermanos, aquellos que no estamos haciendo nada, ¿por qué no nos proponemos integrarnos a la obra del ministerio? Porque para eso nos ha restaurado el Señor. Sigamos adelante. Entonces dice que Dios perfeccionará a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Dios está edificando el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Mis hermanos, Dios quiere edificar el cuerpo de Cristo. Dios quiere edificarnos a todos. La iglesia es una. La iglesia, en la congregación no hay varias iglesias, es una iglesia. Y si la iglesia comienza a levantarse, a crecer de manera unánime, se convierte en una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. Yo en esta mañana, yo quiero motivarle a usted, querido hermano, querida hermana, a usted que no está sirviendo en la iglesia, que no está haciendo en algún ministerio. Mire lo que dice la palabra, Dios le ha restaurado para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Eso es lo que Dios quiere, y Dios le ha capacitado, Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado habilidades, Dios le ha preparado a través de toda su vida. Mire, cada cosa que nosotros aprendemos, cada experiencia que tenemos en la vida, eso no llega por casualidad, eso es que Dios lo ha determinado, porque quiere usarnos en un momento determinado. Aquí veíamos a Ninette hace un rato. Y Ninette nos contaba, ya hace muchos años, cuando ella estaba allá en San Juan Cotzal como misionera, nos contaba, dice que ella fue una de las primeras mujeres que fue a estudiar a Liti. El Liti es el que está allá en la colonia de Roma, ¿verdad? Es el Liti, ¿va? Fue de las primeras mujeres que fue a estudiar ahí. Y entonces cuando ella veía que, no sé si electricidad o algo así, pero porque ahí son carreras técnicas. Entonces dice que le pregunta, bueno, ¿y vos qué estás haciendo ahí? Si eso es para hombres. Si esos estudios son para hombres. Pero a ella le gustaba. Y ustedes dicen que ahí había un par de mujeres en el grado, ahí todos eran varones. Y ellas se veían ellas ahí, extrañas ahí. Pero a la vuelta de los años, cuando Dios la llamó al ministerio de misionera, y entonces ella empezó a trabajar en el campo misionero, entonces se dio cuenta de que aquello que había aprendido en el ITI, hacer las cuestiones eléctricas, eso le servía en el ministerio.
O sea, ahí se dio cuenta ella de que Dios la había estado preparando para que ella, cuando Él la llamara a aquel lugar, ella estuviera capacitada a desempeñar todas esas cosas que eran de bendición para a los que le estaba ministrando el Evangelio. Hermanos, cada experiencia que nosotros tenemos, cada cosa que Dios ha permitido que nosotros aprendamos, es porque Dios lo va a usar en su obra, lo va a usar. Ahí en el Antiguo Testamento dice de que Dios le da un espíritu especial a unas personas para que pudieran ellos elaborar todas las cosas que iba a dar el tabernáculo, para que pudieran hacer obras de arte para el tabernáculo. Hermanos, los que son carpinteros, los que son albañiles, todo eso no llegó a usted por casualidad. Dios lo permitió porque Dios quiere usar eso para su gloria. Usted lo usa como un trabajo que le ayuda a suplir sus necesidades y está bien, pero también Dios tiene otro propósito, y es que eso usted lo use para la obra del ministerio. Dios nos ha restaurado para que seamos discípulos activos y para que podamos llegar a esa meta común, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos. Dios quiere que todos lleguemos a esa unidad de la fe, que todos sepamos lo que la palabra nos enseña, a que todos podamos llegar a ese conocimiento de quién es Cristo, que podamos conocer a Cristo a través de la lectura de los evangelios, pero que también podamos conocer a Cristo a través de esa experiencia que tenemos con Él en nuestros tiempos de quietud, en nuestros tiempos de devoción con Él, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Que todos podamos llegar a conocer a Dios, quién es Dios. Y lo podemos aprender en buena medida aquí en la palabra, pero también lo aprendemos cuando estamos cerca de Él. Cuando llegamos acongojados delante de su presencia y de repente Dios se manifiesta de una manera especial y va poniendo una paz en nuestro corazón, y cuando nos levantamos salimos diferentes. Eso es lo que Dios quiere que conozcamos. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos. Y quiere que no lo haga, no es cuestión de unos pocos. A veces nosotros creemos, porque todavía tenemos resabios de las creencias católicas. Pues dije, mire, la Iglesia Católica, mira, hay unos personajes que son especiales, ellos los que canonizan, los hacen santos. No, mis hermanos, Él quiere que todos podamos experimentar su presencia, su gloria, su poder. Que todos podamos tener esa experiencia. Y por eso, mira, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. Y la meta que hay ahí dice que lleguemos a un varón perfecto, a una mujer perfecta. ¿Y qué es que ya no vamos a pecar? Bueno, quiera Dios que ya no pequemos, pero no es esa la idea. La idea es que podamos llegar a ser personas íntegras, personas rectas, que sabemos cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho, que sabemos cuál es el compromiso que tenemos con Dios y vivimos para ese llamamiento y vivimos para ese compromiso con Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que todos, sin excepción, podamos entender para qué me llamó Dios. ¿Para qué me llamó? No me llamó solamente por casualidad, me llamó porque Él tiene un plan especial para cada una de nuestras vidas. Porque Él quiere que usted y usted puedan integrarse a ese trabajo de la iglesia y puedan ser de bendición, ser bendecidos, pero ser de bendición. Porque para eso estamos llamados, mis hermanos. Cristo fue de bendición, su iglesia tiene que ser de bendición. Cristo se dio, nosotros tenemos que darnos también. Y eso es el propósito de Dios. Y esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios sueña. Que lleguemos a ser discípulos perfectos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maduros en la fe, íntegros, que honramos al Señor aquí y allá. Eso es lo que el Señor quiere. Hombres y mujeres que honramos al Señor aquí y allá. Hombres y mujeres que cantamos alabanzas a Dios aquí y allá. Hombres y mujeres que mostramos armonía, que nos mostramos con un rostro radiante, lleno de alegría, aquí y allá. Hombres y mujeres que somos lo mismo donde quiera que estamos. Hijos de Dios, discípulos de Cristo Jesús.
Eso es lo que el Señor quiere. Discípulos perfectos. Dios nos ha llamado, mis hermanos, porque Él quiere hacer una obra maravillosa con nuestra vida. Él quiere que seamos instruidos, que seamos restaurados, que seamos activos, que alcancemos la meta que Él nos ha propuesto, que seamos perfectos. Dios quiere que todos, sin excepción, lleguemos a la madurez espiritual. Hasta que todos lleguemos, fíjate lo que dice, hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual, a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros obremos, pensemos, vivamos como lo hacía Cristo Jesús. Nada más ni nada menos. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Mis hermanos, el pueblo de Dios es precioso. El pueblo de Dios es algo maravilloso, es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que hombres y mujeres que íbamos camino a la condenación eterna, hoy estemos acá reunidos. Es un milagro que hombres y mujeres que antes adorábamos al mundo, adorábamos al príncipe de este mundo a través de nuestros hechos, ahora estemos adorando al único Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un milagro. Pero Dios quiere que este pueblo sea un pueblo restaurado, un pueblo diferente. Dios quiere que cada uno de nosotros nos ubiquemos en ese lugar que Él ya tiene establecido. Y mientras nosotros no nos ubiquemos, la iglesia no va a lograr su potencial completo. Porque la iglesia, para lograr su potencial completo, necesita de la participación de todos. Animémonos, hermanos. Digámosle a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta debemos hacerla todos al Señor y tendremos la respuesta. Padre bendito, Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Esta iglesia que vale, Señor. Esta iglesia por la cual se ha pagado un precio alto, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, obra en la vida de mis hermanas y mis hermanos, obra en la vida de todos los que estamos acá. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer nuestras debilidades, a poder reconocer nuestras fallas y llegar delante de ti y pedir tu ayuda, Señor. Ayúdanos a depender cada día de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a que seamos esa iglesia ideal, esa iglesia que tú esperas, esa iglesia que te ama y que se ama entre ellos mismos, esa iglesia que se edifica y que sale para compartir de tu amor, para compartir de tu misericordia, esa iglesia que no se afana por las cosas terrenas, pero sí se afana para que tu nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que lo han entendido y están obrando de esta manera. Pero oramos por aquellos que todavía no han llegado a ese nivel de conocimiento, que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y puedan ser movidos a la alabanza, a la glorificación de tu nombre y al servicio en tu obra. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Señor bendiga su palabra. Y vamos a recoger las ofrendas esta mañana. Pasen al frente, hermanas. Y adoramos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oramos, Padre, estás en el cielo. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que tú quieres de nosotros, Señor. Esta mañana queremos adorarte también con nuestras ofrendas. Queremos devolver, Señor, dar de lo que tú provees a nuestros hogares. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias porque estás al cuidado de cada uno de nosotros. Y, Señor Jesús, que estas ofrendas
puedan ser para bendecir a otros, Señor, para bendecir esta obra local, bendecir esas personas que están lejos predicando tu palabra, los que están en este país también, los diferentes departamentos de este país predicando tu palabra también, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, que nosotros podamos contribuir con todo con toda esta predicación de tu evangelio a lo largo de todo este país y a lo largo del mundo, Señor. Padre, bendice a las personas que predican tu palabra, sus mesas, Señor, que tu provisión esté ahí siempre, Padre. Bendice, Señor, las personas que administran estas ofrendas también, que tú les des una sabiduría especial, que ellos puedan oír tu voz para donde poder usar y bendecir a otros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden pasar, hermanas? Y cantamos ofrenda a Dios, porque nuestro Dios es bueno. Ofrenda a Dios porque Él es bueno. Ofrenda a Dios porque Él es bueno. Ofrenda a Dios porque Él es bueno. Ofrenda a su santo nombre. Demos al Señor lo que es suyo. Demos al Señor lo que es suyo. Demos al Señor lo que es suyo. Ofrenda a su santo nombre. Dios ama. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ofrenda a su santo nombre. Amén. Y esta mañana tenemos un tiempo especial con nuestro pastor. Recordamos la Santa Cena de nuestro Señor Jesús. La bendición sigue, hermanos. La bendición sigue, y que no hay bendición más grande que poder participar de la mesa del Señor. La iglesia a través de los siglos ha sido su reunión más importante, o sea, cuando se recuerda el sacrificio de Cristo Jesús. Y lo vemos desde el inicio de la iglesia, que la iglesia siempre recordó ese momento. Estuvieron tan comprometidos con eso, de que cuando fueron perseguidos, pues buscaban lugares escondidos, cuevas, qué sé yo, para poder participar de la mesa, recordar el sacrificio de Cristo. Y qué bueno que nosotros podemos hacerlo también. Una vez al mes lo hacemos, mis hermanos. Una vez al mes, el primer domingo, nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Algo que jamás se debe olvidar, porque esa es la base de nuestra fe. De ahí depende todo lo que nosotros somos y lo que nos espera acerca de ese sacrificio de Cristo Jesús. Voy, invito a los hermanos ancianos y los hermanos también colaboradores que puedan pasar acá adelante para que podamos ministrar los elementos de la mesa del Señor. Y mientras los hermanos se acercan, le invito a que abra su Biblia y vaya al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Leo del verso 17 en adelante, San Mateo, capítulo 26. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato,
ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí, mis hermanos, es donde se instaura lo que es esta celebración de la mesa del Señor. O sea, un ambiente judío, o sea, celebrando la Pascua como los judíos. Los judíos celebraban cómo Dios los había liberado de la cautividad de Egipto, cómo Dios los había sacado de la esclavitud y los había llevado a esa tierra nueva, a esa tierra que emanaba leche y miel, cómo Dios los había bendecido, y entonces ellos lo recordaban año con año. Pero Jesús le va a dar una connotación nueva, le va a dar una interpretación nueva a ese evento. Y Jesús lo va a interpretar como esa acción de Él de entregarse por sus discípulos para inaugurar el reino de Dios con su justicia. Hermanos, cuando nosotros participamos de la mesa, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Estamos recordando de que éramos nosotros los que deberíamos haber estado en esa cruz. Y así debemos de pensar, que éramos nosotros los que merecíamos estar ahí. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, se ofreció, dio a su Hijo para que Él llevara todo ese dolor, toda esa aflicción, y que nosotros pudiéramos ser bendecidos por la fe en Jesús del perdón de pecados y la vida eterna. Eso es lo que recordamos. Y que lo que hoy tenemos, lo que hoy somos y lo que nos espera es gracias a ese sacrificio. Y también nos recuerda que ya que somos bendecidos de tal manera, ya que Dios ha dado tanto por nosotros como iglesia, lo menos que podemos hacer es presentarnos a Él como un pueblo de paz, como un pueblo de unidad. Y hermanos, es lo que tenemos que procurar, vivir esa unidad. Somos diferentes, pero hay cosas que nos unen, y en eso debemos de poner nuestra atención. Vamos a orar. Por si no hemos pedido perdón de nuestros pecados en este día, pues lo podamos hacer en este momento para participar con toda limpieza de los elementos que se van a compartir. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, en esta mañana vamos a recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Vamos a recordar ese acto divino, porque solo tú lo podías hacer, donde tu Hijo, de su voluntad, decidió ir a la cruz del Calvario para pagar por nuestras culpas, para pagar por nuestros pecados. Padre, que al recordar ese evento, eso nos mueva a la fe, nos mueva al compromiso contigo y con tu obra. Que al recordar, oh Dios, ese amor inmenso que tú tienes por nosotros, eso nos mueva a amarnos los unos a los otros. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Y que cuando tomemos el vino, cuando comamos el pan, podamos, Señor, fortalecernos en nuestra fe, podamos fortalecernos en nuestro compromiso contigo y con tu obra. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por hacernos nuevas criaturas y darnos el privilegio de llegar delante de tu presencia. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos en este momento a repartir los elementos. Así es que mis hermanos nos ayudan.
sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra de Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás, y pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Han sido todos servidos, hermanas, hermanos? Vaya a su Biblia, por favor, busque 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer del verso 23 en adelante. 1 Corintios capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Recordando el cuerpo de nuestro Señor Jesús, en el cual fueron llevados nuestros pecados, comamos.
Padre, te damos gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros y hacer, Señor, partícipes de esta gran obra tuya, Señor, que cada vez que nosotros participamos, Señor, estamos anunciando tu venida, Señor. Gracias, Señor, por este pan. Señor, que es tu cuerpo, Padre. Señor, como decía mi hermano, que nos anime, que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros y que podamos agarrar fuerza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Repartimos la copa. ¿Se les ha servido, hermanos, hermanas? Si hubiera alguien que no, indíquenos para llevarle la copa.
Estamos en el capítulo 11 de 1 de Corintios. Ubiquémonos ahí en el verso 25. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordando la sangre de Cristo Jesús, que nos ha limpiado de todo pecado, bebamos. Bendito Dios, Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz donde nosotros merecíamos estar, Padre. Gracias porque esa sangre que Él derramó fue para la salvación de nosotros. Gracias, Padre, te agradecemos por esa bendición que tú has derramado en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, gracias al Señor porque nos permite participar de este momento tan especial y recordarles, hermanos, de que somos hijos de Dios y donde quiera que estemos tenemos que vivir de acuerdo a la dignidad de hijos de Dios, ¿verdad? Así que vamos allá afuera, vamos a la calle, recordando que somos la sal de este mundo, que somos la luz que debemos iluminar, que somos embajadores de Cristo, que estamos llamados por el Señor para hacer el ministerio de la reconciliación, y a que nos debemos edificar cada día en la palabra. Vamos a algunos anuncios, hermanos, a los directores de escuela dominical, a todos los maestros y maestras de los 3 departamentos y a los monitores que nos van a estar ayudando en este mes. Por favor, se quedan acá cuando terminemos acá el devocional para entregarles los materiales que se vamos a estar viendo durante este mes. Así que todos los directores, maestros y maestras y los monitores, por favor, se quedan acá al final del culto. También, hermanos, las clases de matrimonios, la clase de Aquila y Priscila y manantiales en el hogar, se van a quedar acá, porque por cuestiones de fuerza mayor, los 2 maestros de la clase manantiales, uno está fuera del país, el otro está mal de salud. Les pido que oremos por hermano Alvin, que el Señor lo pueda restaurar en su salud, y pues vamos a tener que unir las 2 clases y va a ser acá. Así que los que son parte de esta iglesia, pues de estas clases, se pueden quedar de un solo acá para recibir su lección. También este martes se reúne la femenil como todos los martes, pero este martes es día de ayuno y oración. Así que, hermana, si usted quiere venir desde temprano, desde las 8 de la mañana, y participar de este tiempo de ayuno y oración, están invitadas todas las hermanas para que puedan participar de este tiempo de edificación. Estamos el día miércoles estudiando el Sermón del Monte. Yo creo que ya este miércoles terminamos y de verdad les invitamos a la iglesia a que puedan venir los días martes y edificarnos en la palabra, para que podamos estar preparados para todos aquellos que demanden de nosotros una razón de nuestra fe. Podamos estar preparados para que podamos también crecer en el conocimiento de nuestro Dios, como hemos aprendido en esta mañana. Quiero decirles, hermanos, que les invitamos a las clases de escuela dominical. Si usted no se ha quedado este tiempo atrás, haga el esfuerzo. O sea, de verdad es un gran provecho. Es 1 hora, pero es 1 hora que la bendición que recibimos es mucho más grande, pienso yo, que cualquier gratificación que tengamos al irnos. Así que yo le invito a que se pueda quedar a las clases de escuela bíblica dominical. Y en las clases de jóvenes y adultos, hoy vamos a entregar los materiales que vamos a estar utilizando para nuestros devocionales diarios. Así es de que, hermanos, si usted no lo ha adquirido, adquiéralo
Porque la idea es que a partir del día de mañana, con ese material nosotros estemos teniendo nuestro devocional diario. Y el domingo nos vamos a reunir y a compartir qué ha sido la experiencia que hemos tenido de estar todos los días en la presencia de nuestro Dios. Así es de que si usted no lo ha adquirido, los materiales van a estar ahí. Se han sacado las copias de los que se anotaron, pero se han sacado más copias para aquellos que no se pudieron anotar por alguna razón, pero que lo adquieran, para que de esa manera el próximo domingo estemos en sintonía todos, sabiendo de qué estamos tratando, ¿verdad? Así es de que, hermanos, les animo a que no estemos conformes con el crecimiento que hemos adquirido hasta hoy, sino que sigamos creciendo en el Señor Jesús. Todavía podemos seguir creciendo. La meta es llegar a ser como Cristo Jesús. Quiera Dios que ya nos estemos acercando a esa meta. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar cantando esta alabanza tan bonita: comprados con sangre por Cristo. Y esa es una verdad, hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Unos a otros, hermanos, y vamos a nuestras clases de Escuela Bíblica Dominical.